Historia de la filosofía, por Giovanni Fornero, volumen 4, 95, parte octava. La filosofía contemporánea, tomo 1, capítulo 4. Filosofía y ciencias humanas. El estructuralismo. 959. Lacan. Carencia, deseo y demanda. Estructuralismo y heideggerismo en los escritos. Otra articulación característica de las ideas de Lacan, que muestra ulteriormente cómo la vida mental consciente, por ejemplo de la escisión, está obligada a reducirse a simple metáfora de lo inconsciente, en homenaje al principio según el cual el hombre no es más que síntoma. Está constituida por las nociones interrelacionales de carencia, deseo y demanda. Presentar de un modo satisfactorio esta sección de la obra de Lacan no es fácil, sea por el habitual hermetismo de los textos, sea por la desorientadora polisemia de los términos, sea por la ausencia de un tratamiento orgánico del argumento por parte de nuestro autor. Teniendo presente el discurso total de Lacan y las aportaciones clarificadoras de los críticos, se puede reconstruir su pensamiento del modo siguiente. En el hombre hay una falta de ser, que surge de la vivencia de incompletud o de privación, consiguiente a la salida del cuerpo materno. De allí la necesidad primordial de reintegrar la unidad perdida. Unidad simbolizada por el falo. Obviamente, en este contexto, el falo no hay que entenderlo en un sentido literal, o sea, como el equivalente del órgano sexual masculino, el pene. Este tiene un significado mucho más amplio y es, de algún modo, el significante en el que se basan todos los demás significantes, en cuanto alude a aquello que es la causa del deseo. La falta de sed, la necesidad de reinstaurar una unidad perdida. El falo es, por lo tanto, símbolo optativo de unión y de plenitud, y como tal, negativamente, revela la primitiva carencia que constituye al hombre. En virtud de la prohibición paterna, la necesidad de unión con la madre es alejada y precipitada en el inconsciente, dando lugar a la instauración del deseo verdadero. Por esta génesis edípica suya, así pues, es más bien la asunción de la castración lo que crea la carencia por el cual el deseo se instaura. El deseo estará obligado a ser metáfora o metonimia, o sea, a recurrir a lo loco a múltiples objetos sustitutorios del primordial, aunque alusivamente conectados a nivel del inconsciente con él. En otras palabras, tratando de llenar la carencia y el vacío de la necesidad primordial del deseo, irá realizando una inacabable huida desde un significante a otro, en la inútil tentativa de apagar su propia exigencia profunda y, a causa de la remoción ya no conocida como tal, o sea, la unidad con la madre, oscurecida por aquel objeto irreal e imposible que es el falus. Todo esto significa que por su naturaleza metonímica, el deseo está de por sí abocado a la permanente insatisfacción que trata de colmar complicándose y multiplicándose indefinidamente, en un juego continuo de sustitución de significantes, todos ellos igualmente inadecuados en cuanto todos son metonímicos o metafóricos respecto al verdadero significado. El objeto primitivo de la necesidad es el mundo de Alicia, de los espejismos y de las falsas perspectivas en el cual el sujeto se lanza en una carrera destinada a no alcanzar nunca la meta, puesto que esta meta se desplaza cada vez más adelante según una trayectoria que sin embargo tiende al infinito. Y aquí está el aspecto paradójico del deseo humano, a un cierre circular. La meta última del deseo, en efecto, se sitúa antes y más acá de la línea de salida de su carrera metonímica, y es, en efecto, el objeto vivido de carencia lo que es metonimizado en el deseo. Resumiendo, el deseo tiene una estructura repetitiva, tiende siempre a volver sobre sí mismo y de este modo se asume a sí mismo como objeto, encerrándose en un círculo tautológico sin salida. Dicho según los arduos giros de frase de Lacan, los enigmas que el deseo propone a toda filosofía natural, su frenesí que mima el abismo del infinito, la íntima colusión en la cual encierra el placer de saber y el de dominar con el goce, no depende de ningún otro orden
de ningún otro desorden del instinto, sino es su captura entre los raíles, eternamente tendidos hacia el deseo de otra cosa de la metonimia. De ahí su fijación perversa, en el mismo tiempo de suspensión, de la cadena significante donde el recuerdo de la cobertura se inmoviliza, en el cual la imagen fascinante del fetiche se hace estatua. No hay ninguna manera de entender la indestructibilidad del deseo inconsciente. Estrechamente vinculada al deseo y obligada a compartir su destino de derrota está la demanda, que articula sus solicitaciones en una forma lingüística y que desemboca en una demanda de amor dirigida a otros. Como tal, la demanda es más profunda que la necesidad orgánica, si bien se presenta a menudo disfrazada bajo la forma de necesidad, como lo demuestra el ejemplo del niño, que aparentemente parece querer la comida, pero que en realidad quiere el amor de la madre. Tanto es así que si esta última confunde sus cuidados con el don de su amor, y en el lugar de lo que no tiene lo llena de la papilla asfixiante de aquello que tiene, entonces la satisfacción de la necesidad aparece como ilusión en la cual la necesidad de amor acaba por romperse. Sin embargo, el carácter esencial de la demanda, entendida a la manera de Lacan, no reside en una contraposición abstracta a la necesidad orgánica, sino en el hecho de representar una especie de traducción multiplicada del deseo. En efecto, si el objeto inconsciente de este último es el falo, los objetos de la demanda son muchos. Se puede querer o esto o aquello y en el límite cualquier cosa. En particular, el deseo instaura con la demanda una singular dialéctica, la cual hace que éste, como observa Lacan, acabe estando a un mismo tiempo más allá y más acá de la demanda. El deseo está más allá de la demanda. Esto quiere decir que la trasciende, que va más lejos, que es eterno porque nunca se puede satisfacer. La demanda, articulando el deseo a sus condiciones de una forma lingüística, traiciona necesariamente el verdadero aspecto de aquel. Pero, por otro lado, el deseo se detiene más acá de la pregunta. En este caso, parece que se produzca una inversión de papeles. La demanda incondicionada y absoluta, mimando el frenesí del deseo, evocará la carencia del ser radical que subyace en el deseo. El deseo, por lo tanto, está como invadido, superado por la demanda, de la cual por lo demás renacerá desde el momento en que ninguna demanda es capaz de satisfacerlo de pleno. Además, si la demanda está toda en el registro del tener, el deseo se articula en la dimensión del ser del sujeto. Pero, ¿cuál es la articulación entre estas dos dimensiones? El cumplimiento del deseo del hombre, dijo Lacan, seminario del 7 de enero de 1959, es la demanda de algo que no se puede pedir, el falo. En efecto, se puede pedir el pene, pero no el falo, que es su significante. Ergo, algo que no se puede tener. Y no obstante, el deseo genera demandas, además que van más allá de sí mismas porque son demandas de ser, demandas milagrosas de ser el falo. La teoría lacaniana de la necesidad, del deseo y de la demanda representa una confirmación ulterior de cómo el inconsciente, según nuestro autor, habla, y habla precisamente como Jacobson mostró que habla el discurso poético, o sea, a través de una secuencia ininterrumpida de metáforas y de metonimias. Metáfora el símbolo, que sustituye un símbolo con otro, dejando oscuro el procedimiento de la remoción. Metonimia el deseo, que apunta sobre un objeto sustitutivo, dejando indescifrable el fin último de cada aspiración nuestra, aquel por el cual cada deseo, de alejamiento metonímico en alejamiento metonímico, se revela como deseo del otro. Además, tal teoría muestra claramente cómo el verdadero decir del hombre, según Lacan, hay que buscarlo en su inconsciente. Como lo sugiere, por lo demás, la recurrente y enigmática expresión, el deseo del hombre es el deseo del otro, expresión que paralelamente al término otro puede asumir significados diversos, pero en referencia al inconsciente se lee según la clave del genitivo subjetivo. El deseo del hombre es el deseo del otro, donde del es la determinación que los gramáticos llaman subjetiva, o sea, él desea en cuanto otro. Este constituye el verdadero alcance de la pasión humana.
Dando por sentado que el deseo auténtico del hombre vive en el es, aparece como evidente que el análisis y la curación de patologías neuróticas, vistas como fenómenos de destrucción de la personalidad y que se manifiestan en el uso del lenguaje, implicarán siempre una operación de acceso a la verdad del inconsciente. En todo caso, el es aparece en Lacan como el lugar donde el yo debe volver para descubrir la matriz profunda de su propio ser y de su propio deseo. Tanto es así que el conocido aforismo freudiano no se tiene que interpretar según Lacan en el sentido de una dilatación posesiva de los límites del yo, como si quisiera significar que el yo debe desalojar el es, sino en el sentido de un retorno suyo allá donde ya estaba en la forma auténtica del es. En otros términos, como puntualiza Eco, según nuestro autor, no se trata de poner la claridad racional del yo en el puesto de la realidad originaria y oscura del es. Se trata de advenire, de ir allá, de llegar a la luz allá, en aquel lugar originario en donde está el es, como lugar del ser, como lugar de ser. Se puede encontrar la paz en la curación psicoanalítica como en la filosófica, que me empuja a preguntarme qué es el ser y quién soy yo, solo si se acepta la idea de no estar donde habitualmente se está, sino de estar donde habitualmente no se está. Hay que encontrar el lugar de origen, reconocerlo, dejarlo aparecer y custodiarlo. No es sin motivo que Lacan atribuye a la frase de Freud un tono presocrático. Una presentación de la obra de nuestro autor no puede dejar de tomar en consideración dos cuestiones críticas sobre las cuales aún no nos hemos detenido adecuadamente. La relación entre Lacan y el estructuralismo por un lado y la relación entre Lacan y Heidegger por el otro. Por cuanto se refiere al primer punto, que Lacan presuponga de algún modo el estructuralismo y que en ciertos aspectos hable él mismo el lenguaje de la episteme estructuralista, nos parece algo difícilmente contestable. En efecto, el autor de los escritos entra en el campo magnético del movimiento estructuralista no solo por sus relaciones con la lingüística estructural, sino también por algunas directrices teóricas y metodológicas de fondo. Por ejemplo, por su modo antihumanístico de afrontar el problema del hombre, por su tendencia a concebir el sujeto como un sistema de estructuras situadas en planos, por la doctrina del inconsciente como red estructurada de elementos, por la visión antifenomenológica y antiexistencial de la psicología, etc. Por lo demás, escribe Lacan, ¿es o no el estructuralismo aquello que nos permite postular nuestra experiencia como campo donde el es habla? Si es así, la distancia de la experiencia de la estructura desaparece, puesto que ésta opera en la experiencia no como un modelo teórico, sino como la máquina original que pone en escena el sujeto. Nosotros mismos hacemos un uso del término estructura que creemos puede basarse en el de Claude Lévi-Strauss. Esto no equivale, sin embargo, a una momificación de Lacan en el Museo del Estructuralismo, sobre todo si se entiende como una etiqueta rígida. En efecto, con las tesis antes mencionadas, se trata simplemente de sacar a la luz cómo su pensamiento del freudismo se ha producido en estrecha conexión con el paradigma estructuralista y representa, de hecho, en el ámbito de la cultura del 900, un creativo punto de encuentro, como muestra de un original psicoanálisis lingüístico, entre psicología de lo profundo y estructuralismo. En otros términos, como escribe J.M. Ausias, Jacques Lacan no es estructuralista. Así como se puede ser en pintura de la Escuela de París, Jacques Lacan es un psicoanalista freudiano que quiere ser de observancia estricta. Y sus investigaciones se han encontrado con las de Lévi-Strauss que él cita en numerosas ocasiones. El estructuralismo vive de encuentros, no de anexiones. Lacan encuentra a Lévi-Strauss así como encuentra a Hegel o a Marx. Encontrar no es someterse, ni coincidir, ni entrar en los cuadros. También la relación Lacan-Heidegger ha sido discutida muchas veces y en algunos casos ha contribuido a poner en circulación la idea que ha complacido sobre todo a los estudiosos de filosofía, pero no tanto a los psicoanalistas, de un sustancial heideggerismo de nuestro autor. En realidad,
Una interpretación de este tipo parece poco verosímil y necesita, a nuestro parecer, ser revisada críticamente. Ante todo, aún mencionando a menudo a los filósofos, Lacan siempre ha insistido sobre el carácter rigurosamente psicoanalítico y no filosófico de su obra, por lo cual toda tentativa de capturar su pensamiento en las redes de cualquier filosofía, incluida la heideggeriana, corre el riesgo de resolverse en una manifiesta forzadura. Esto no significa, obviamente, que la construcción de Lacan no presente también presuposiciones, referencias y consecuencias de tipo filosófico, o que en ella no se puedan localizar referencias explícitas o implícitas al filósofo alemán. Sin embargo, una cosa es hacer notar determinadas consonancias o determinados estímulos, y otra cosa es contemplar en el lacanismo un caso de manierismo heideggeriano. El propio Eco, en el prefacio, 1980, a una nueva edición de La estructura ausente, escribe: ¿Cuál era mi error? Me lo han explicado muchos. Yo asumía a Lacan como si fuera un filósofo y como si maniobrase con conceptos filosóficos. Obsérvese, la maniobraba y los derivaba explícitamente de Heidegger. Pero se me ha dicho, esos conceptos filosóficos adquirían nuevos valores por el hecho de que se insertaban en el discurso de un psicoanalista. Términos como ser, verdad u otro, cuando se refieren al inconsciente, al falo, al triángulo edípico, no son la misma cosa que cuando se referían, yo qué sé, a Dios o al ser en cuanto a ser. Sobre este último punto, es difícil no estar de acuerdo con los críticos de Eco. Por otro lado, es difícil no estar de acuerdo con Eco, contra algunos de sus mismos críticos, sobre la necesidad de mantener en firme la relación Heidegger-Lacan. En aquel capítulo, él sostiene, en la distancia del tiempo, decía algo que estaba bien. En efecto, que entre el psicoanalista Lacan y el filósofo del ser Heidegger existen algunas objetivas convergencias conceptuales de fondo que hacen plausible la idea de influencias específicas del segundo sobre el primero, nos parece un dato fuera de toda discusión. Solo hay que pensar, por ejemplo, en la idéntica óptica antihumanística, o sea, en el hecho de que en la común persuasión de un ser que no puede ser localizado de otro modo, si no es a través de la dimensión del lenguaje, de un lenguaje que no está en poder del hombre, porque el hombre no se piensa en él, sino que él se piensa en el hombre. En el análogo convencimiento acerca de la existencia de una chose, el ser o el inconsciente, situada en un horizonte de ulterioridad respecto a los entes, Heidegger, o a la vida mental consciente, Lacan. La existencia de tales consonancias, o de otras similares, no excluye, sin embargo, la disparidad básica de los campos teóricos y de los universos mentales en que se mueven los dos autores. Concentrémonos, por ejemplo, sobre un fragmento como el siguiente, que es un ejemplo bastante bueno, a nuestro juicio, del tipo de relación que, en la realidad de los textos, subsiste entre Heidegger y Lacan. Hablando de un olvido sin retorno del remordimiento, consiguiente a la integración simbólica, nuestro autor afirma: la integración en la historia comporta evidentemente el olvido de todo un mundo de sombras, que no han sido llevadas a la existencia simbólica. Y si esta existencia simbólica es lograda y es totalmente asumida por el sujeto, no deja ninguna escoria tras de sí. Se necesitaría, entonces, hacer intervenir nociones heideggerianas. En todo ingreso del ser en su habitación de palabras existe un margen de olvido, una complementaria. Como se puede observar, en este fragmento, Lacan alude a una posible utilización de nociones heideggerianas, o sea, a una eventual utilización en clave de psicología profunda de algunos conceptos filosóficos del profesor alemán, sin que todo esto implique ninguna asunción de sus principios ontológicos. El mismo discurso se podría repetir respecto a otros lugares en los cuales Lacan habla de Heidegger. En conclusión, nos parece que los textos, en vez de sugerir la imagen general, pero no suficientemente sufragada, de un heideggerismo de Lacan, autoricen solamente a la constatación local de algunas sugerencias heideggerianas, desarrolladas libremente y técnicamente en el contexto de un discurso psicoanalítico.